Muy bien, amigos del canal, estamos en otra entrevista. Esta vez estamos con Elizabeth Monopoly Acker, es una escritora peruana. Nos va a comentar un poco sobre sus trabajos literarios. Eh, Gracias Elizabeth por estar aquí con nosotros. Por favor, cuéntanos un poquito de tu trabajo, tus libros, cómo se llaman, cuándo los publicaste, de qué tratan y todo eso. Adelante. Buenos días, Roger. Muchas gracias por esta oportunidad para dirigirme a tu público. Bueno, yo soy Elizabeth Monopoly, soy poeta, soy escritora, docente de talleres literarios, tanto poéticos como narrativos. Y bueno, yo empecé como jugando, por así decirlo, porque en mi colegio, el Isabel Flores de Oliva, pues hasta el día de hoy se utiliza ese método. Tenemos una pequeña biblioteca en cada salón de primaria y tenemos 2 horas de lectura, que se llama trabajo personal. Entonces fue como jugando, aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, que pues empiece ese amor por la literatura y también nos hacían crear cuentos, pequeños relatos, pequeños poemas, entonces es así como van haciendo. Y en 1991 ya, digamos, empiezo a darle forma a lo que va a ser más adelante mi poemario, El último unicornio al lado de cristal, que será entre el 91 y el 94, que crearé 97 poemas, y del 2016 al 2017 creo un tanto más, ¿no? Que terminan haciendo un total de 119 poemas. Y este es justamente ese es el libro que tú estás mostrando, ¿no? Que tiene los 119 poemas. Este libro se publicó en el año 2018, ¿no? Por Gaviota Azul Editores. En el 2017, con Autómata, se publica una selección de 40 poemas. Y después empiezo a incursionar de una manera mucho más grande, por así decirlo, con lo que es la parte de la narrativa, ¿no? Entonces también con Automata, por ejemplo, saco este librito que es Antología Fascinante, Relatos Fantásticos, ¿no? Que tiene dos relatos de este corte. De ahí incursiono en lo que es el terror gracias a varios talleres que fui llevando. Durante casi un año llevé muchos talleres de este género y saqué en el 2019 Las Tres Malditas Campanadas y otros relatos, que yo le digo que es una muestra de mi trabajo creativo durante todo ese año, porque salvo 2 cuentos que están aquí, 7 fueron creados en talleres. Claro, después los fuimos puliendo con mis maestros para que quedara. Y en el 2020, mi última producción es esta, ¿no? La promesa, Luces de Esperanza, que son 3 cuentos de corte angélico, ¿no? Es decir, yo le llamo a esto, pues, que es yo le digo un yin yang, ¿no? Porque mientras por un lado muestro terror, me voy al otro lado al año siguiente, pues, con la promesa, ¿no? Voy a lo que es toda la parte angélica, lo que es la parte ecológica, porque adicional, pues yo soy ecologista, entonces ya ahí yo voy tomando ya más una forma, ¿no? Tengo un taller, por ejemplo, que se llama Taller de Poesía y Cuento Madrigalla, ¿no? Que tiene que ver mucho con la literatura y con la ecología. Esas serían mis producciones. Ah, y he participado en muchas antologías, no, tanto poéticas como narrativas. Háblame, a ver, háblame un poquito sobre este taller que tenemos acá en la pantalla. Taller del escritor, dice acá. Ah, taller el ABC del escritor. Sí, es mi primer taller. Le tengo muchísimo cariño porque como Dios hace las cosas, como se dice, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y yo quise llevar para ser barista, un taller para ser barista, para hacer arte latte en los cafés, ¿no? Al final, porque quería tomar en una cafetería, al final no puse nada. Y el chico al cual yo le enseñaba me decía, Eli, tú eres escritora, díctame un taller de poesía. Hice un pequeño taller chiquitito para el ABC del escritor. Y de ahí pues fui puliendo el taller y ya fue para el público y es pues mi primer taller, ¿no? El taller El ABC del escritor pues muestra las herramientas básicas para la creación de una historia. Por ejemplo, el saber qué es lo que queremos contar, qué tipo de narrador es el mejor para de acuerdo a la historia que quiero decir,
cómo crear los personajes, hacer una radiografía del protagonista, del antagonista, ¿no? Para que todo fluya de una manera coherente, verosímil, en fin, todas aquellas bases, ¿no? Que son para poder crear un relato al final. Mm, ya, a ver, acá tenemos unas imágenes, a ver, esta es la promesa, por acá tenemos una imagen. Cuéntanos un poco de esta foto. Sí, esa foto fue el año pasado, fue la presentación del libro Días de Ceniza de Fernando, que ahí lo tenemos en Casaquita. Fue un día muy bonito en un local de la Municipalidad de Pueblo Libre, donde tuve la oportunidad pues de poder junto con Oscar Carrasco pues poder comentar este libro que la verdad me impactó muchísimo, ¿no? Porque Días de Ceniza tiene un cuento, homenaje a La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, y justo lo leí el año pasado y estábamos todavía pues un poquito en el tema de la pandemia y era increíble, yo pensaba que era como un libro profético porque este libro de Fernando es del 2013 y lo saca ya en este 2022 se hace este conversatorio cuando estamos en plena pandemia, ¿no? Verán que, por ejemplo, Oscar es el que está todavía con la mascarilla. Entonces yo leía y era como pensar que era de ese tiempo, ¿no? Cuando había sido pues escrito hace 9 años en ese entonces. Fue una linda oportunidad para mí. Ah, muy bien, muy bien. Vamos acá con otra foto, a ver si nos puedes... Ok. A ver, este es el taller. Aquí, coméntanos algo. Estás en la literatura. Oh, esa foto, amo esa foto. A ver, ¿te acuerdas que mencioné la selección de los poemas de 2017? Exactamente el 18 de julio. Te mencioné hace un rato toda la creatividad que me fue enseñada en el colegio. Y precisamente quienes me acompañan ahí y no podían faltar a esa presentación fue la que está de lentes, es mi maestra Ivonne Salas, que ella fue mi maestra de literatura en quinto de media y fue mi tutora en ese año. Y Olga Prato Longo, que es la que está al otro costado, fue mi profesora inicial, ¿no? Kinder, ¿No? y profesora de inglés en toda primaria. Entonces, definitivamente para mí, cuando ya pude publicar mi primer libro, esta pequeña selección de poemas, le pedí a Ivonne que fuera quien presentara mi libro. Y obviamente ella dijo encantadísima, y ahí estaba ella. Y Olga también llegó, entonces era tener parte de mi colegio, pues ahí conmigo. O sea, es una foto la cual yo amo muchísimo porque hasta el día de hoy visito mi colegio y siempre que me oigan hablar de como en estas entrevistas, siempre el Isabel Flores de Oliva va a estar presente porque muchísimo de estas primeras bases, el que tiene que ver con mi escritura, se los debo a ellas. ¿En qué colegio estudiaste? Isabel Flores de Oliva, conocido como Sipo. Ah, ya, ese fue, digo, muy bien, muy bien. Vamos por acá. Acá, ¿quién te está acompañando acá? Oh, César Vallejo. Tuve la oportunidad de ir varias veces a Trujillo y una de esas me llevaron al Rincón de Vallejo, es antes de la pandemia. En ese lugar es donde César Vallejo se reunía con varias personalidades de aquel tiempo, no estamos hablando de antes de 1920, con, por ejemplo, Raúl Porras Barnechea, inclusive Víctor Raúl Laya de la Torre por ahí anduvo alguna vez en las reuniones, y ahí donde se reunía el famoso Grupo Norte, aquel grupo pues de adolescentes, de jovencitos que se reunían pues a hablar de literatura, a hablar de política, y, y cuando me llevaron ahí dije, wow, no tengo, me dijeron, no, tienes que posar como Vallejo, entonces, porque en ese momento estaba incursionando en la narrativa, pero ya había yo publicado mi poemario, ¿no? Entonces, ahí poso pues como a lo Vallejo. Es un café-restaurante, ¿no? Está bien, está bonito. Ahora es un café-restaurante, el Rincón de Vallejo, pero ahí era exactamente el lugar físico donde se reunía el Grupo Norte. Ya, muy bien. Vamos acá sobre esto. Oh, mi querida Liz Rojas Loyola, una gran autora peruana muy sensible, que ella ha publicado varios libros, como Las aventuras de Anger, que ella crea sus alter egos para, en este caso, Anger es de viajes, y acá es con dos libros de ella, que es Va a anochecer y Chiva expiatoria. ¿No? Y estamos en Loma Pet de La Molina, ¿no? Celebrando, conmemorando el Día del Autismo.
¿no? Estamos en esa fecha conmemorando porque precisamente Liz tenía un hijo, ¿no? Que era autista y que lamentablemente falleció. Algunos conocerán el famoso caso del niño Brunito, ¿no? De hace algunos años que falleció atropellado. Y ella es una luchadora incansable, ha logrado muchísimas cosas que le debemos a la misma Liz, como es, por ejemplo, el tema de que las personas pueden ser buscadas inmediatamente después que se perdieron. Hasta ese momento eran las 24 horas. Entonces, cuando ella fue a buscar inclusive a su hijo autista, a la policía dijeron que no, que eran 24 horas, pero era un niño y era autista. Pero dijeron, no, son 24 horas. El asunto que a las pocas horas el niño, perdón, aparece atropellado y, y Liz empieza esta lucha y logra con apoyo de varias asociaciones de niños con habilidades especiales a que se logre esta ley Brunito, que es que a partir de esa fecha se puedan buscar a las personas con discapacidad, personas violentadas, personas mayores, en fin, personas, diríamos, que tienen que ser buscadas porque no pueden orientarse solas, sean buscadas inmediatamente antes que se presente la denuncia. Y es un libro que ella siempre, diríamos, lo lleva a todos lados, e inclusive algo precioso que ha logrado Liz, ha llevado sus libros a Argentina, hace poquito estaba en Argentina, hace unos días, y la gente le ha gustado tanto que este libro ya está en braille. Lo mismo Argentina ha dicho, tu libro va a braille. Entonces es algo maravilloso que va logrando pues Liz con estos libros. Tienes ahí tu poemario, ¿nos puedes leer un poemita? Claro que sí. A ver, ¿qué te un... me gustaría leer dos chiquitos, si se Sí. pudiese, para que se pueda ver la diferencia. Mi poemario se llama El último unicornio al lado de cristal. Y como mencioné, escribí parte 91-94 y otra 2016-2017. Entonces, voy a leer justo el que le da título al libro en ambos años. El último unicornio al lado de cristal, 1991. Yo era el último unicornio al lado de cristal. Volaba entre sueños, fantasías y espejismos. Mas un día yo te conocí y me enamoré de ti. Deseé convertirme en mujer y dejé de habitar en aquel mundo mágico para descubrir que en el tuyo nada se hace realidad. Por ti dejé de ser un unicornio soñador, pero ni cuenta te has dado de que existo yo. Hoy te digo adiós. Te prometo que te llegaré a olvidar y que en algún día encontraré al hombre que ocuparé en mi corazón tu lugar. Y cuando me reencontré con mi poemario, después de tantos años, exactamente 25 años después que lo había empezado a escribir, decidí escribir la segunda parte de este poema. El último unicornio al lado de cristal está a punto de terminar lo que es su vuelo final. Ya no hay sueños que lo mantengan con vida. Cuando se oculte la luna llena y la noche quede oscura sin estrellas, el unicornio dejará de volar y se recostará en la hierba. Al amanecer, ya no existirá más. En su lugar estará una mujer, la cual no tendrá un corazón de cristal, su corazón será de carne. Ella deberá aprender a ser fuerte y valiente para poder vivir en la realidad, en un mundo sin sueños hasta que olvide que fue un unicornio soñador. Bastante bonito. Y, a ver, ¿algún otro libro que tengas por ahí que nos puedas leer un poquito? Sí, claro que sí. Y justamente cuando yo termino este poemario, bueno, yo ya lo tenía en sí armado desde el 2017, solo que la antología salió en el 2017, ¿no? Pero yo le creé su propia historia en los relatos fantásticos, le creo su historia al unicornio, ¿no? Entonces quiero leer lo que en sí fue el cuento original, pero después se amplió en otros capítulos. Solamente voy a leer la primera partecita. Y dice, el cuento se llama El unicornio y el ave fénix. Perdón, en un mismo cielo color azul volaban el último unicornio al lado de cristal y un ave fénix. Mientras el primero volaba entre sueños, fantasías y espejismos, el segundo lo hacía en la realidad. Al unicornio su fragilidad lo volvía un ser demasiado sensible. Esta característica le llamaba mucho la atención al fénix, pues él, en cambio, tenía mucha fortaleza, y esto lo hacía resurgir de sus cenizas. La personalidad tan imponente que irradiaba el ave le atraía demasiado al delicado ser mitológico. Cuando el fénix veía abstraído en sus pensamientos el unicornio, se le acercaba lo más posible sin hacerle daño con su fuego, y cuando era la inversa, pasaba exactamente lo mismo. El unicornio se le acercaba hasta empezar a sentir el calor que brotaba del cuerpo del agua. Ambos se observaban de lejos, se miraban fijamente a los ojos durante mucho rato,
aunque ellos no querían aceptarlo, estaban unidos por una fuerte atracción que nunca antes habían experimentado. Pero también sabían que lo que sentían el uno por el otro no podía ser, pues los dos eran totalmente opuestos, al ser uno de fuego y el otro de cristal. Ujú, Esa ya. es la primera parte del cuento. Sí, se nota mucha fantasía ahí, ¿no? Un Ujú. unicornio, un fénix. De los otros libros que tiene, que son cuentos, me decías, ¿podrías leer un poquito, por ejemplo, a ver, La promesa? Ok, en Es La Promesa tengo tres cuentos, uno que se llama La Promesa, otro que se llama El niño es un añil y otro se llama La agonía del ángel. Entonces te voy a leer un poquito de El niño es un añil, que habla sobre los niños índigo. Y dice así, Miguel no deja de jalar mi pantalón, está a punto de iniciar otra rabieta. Insiste en que le compre un nuevo rompecabezas y no quiere elegir uno de animales como los anteriores, sino uno cuya imagen es nuestra galaxia. No acepta que a sus 9 años es aún muy pequeño para armar un rompecabezas de 1000 piezas. Es tanta su insistencia que termino por ceder. Tomo la caja de la góndola y se la doy. Él la lleva abrazada fuertemente, como si temiera que me fuera a arrepentir de comprársela. Ni bien abro la puerta de la casa, entra corriendo con la caja todavía rodeándola con sus brazos con vehemencia, y llama muy emocionado a su mamá. Ni bien le encuentra, le muestra brevemente la imagen del rompecabezas y nos dice que no se levantará del suelo de su cuarto hasta terminarlo de armar. Le comento a Carmen en son de burla que si es como el niño dice, no saldrá de su habitación en un mes. Ella me pregunta a la vez que me besa en la mejilla, ¿no le estarás subestimando? Ese sería un pequeño fragmento de este cuento. ¿Y lo armó o no lo armó? Y lo armó, y lo No, armó. lo armó, Si lo quieres, armó. puedo leerte el pedacito donde lo arma. A ver, un ratito. Obviamente pasa un rato, como 2 horas, el papá va a buscarlo, porque están a la comida que se enfría. ¿Qué dice? Vuelvo a decirle que me acompañe a la mesa y que su almuerzo se enfría. Sin mirarme y moviendo sus piernas de un lado a otro, me dice otra vez que almorzará cuando termine. Me paro delante del rompecabezas y me quedo boquiabierto al percatarme que ya lleva más de la mitad armado. La curiosidad por ver cómo puede armar la imagen tan rápido me lleva a sentarme a su lado. Mis ojos van abriéndose más y más al observar cómo va colocando cada pieza sin siquiera ver el modelo de la caja. Es como si supiese dónde va cada uno. Me quedo con él hasta que completa la figura. Se levanta y me señala un lugar sobre su cabecera para colocar su último puzzle. Sin que yo le diga nada, sale de su habitación, se dirige al baño para lavarse las manos y de ahí al comedor. Voy detrás de él totalmente incrédulo de lo que acabo de presenciar. Ya, son especiales y muy índigo, me decías, ser un niño índigo, ¿no? Exacto. Sí, los niños índigo pues son niños con habilidades diferentes, también como el autismo, como los chicos con Asperger. Sí, yo siempre voy a hablar de la verosimilitud en las historias. Y yo me acuerdo mucho que un día, una mañana, yo me despertaba con un sueño que me estaban pintando mi rostro de azul. Y yo hablando con una amiga que sabe interpretar sueños, le digo, oye, he visto que me pintan la cara de azul, ¿eso qué es? Me dice, es que tienes que crear una historia con niños índigo. Y yo le digo, justamente yo había creado ya la promesa y la agonía ya estaban escritas. Entonces yo le digo, pero yo no sé nada de los niños índigo. Y dice, bueno, eres escritor, investiga. Así que todo lo que figura en este cuento sobre acerca de los niños índigo, todo es tal cual. No lo vi en videos, busqué información y todos los datos son tal cual exactos. Entre ellos, esto de no el rompecabezas de 1000 piezas sin necesidad de ver un modelo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy de lo contrario. Yo, por ejemplo, empiezo a armar un rompecabezas por las esquinitas y al final el corazón del rompecabezas va al final. A mí me pasa, por ejemplo, en ese punto. Y son bastante hábiles. Mira, y esto de acá de las tres malditas campanas, Ujú. Ok, sí, voy a leerte justamente de lo que te mencionaba en mi colegio. Nos hacían crear. Entonces, en una de esas, tendría yo 14 años, que escribí un cuento que se llamaba El Puma del Cayahuaca. En ese tiempo se llamaba así. Pero después, con el paso de los años, le puse el Puma de lado. Bueno, lo transformé un poco, pero te voy a contar un fragmento que no es muy largo. Si da un tiempito, son 2 paginitas, no sé si lo puedo leer completo porque es chiquito. Dice sí, así. sí, sí, sí. En un pueblo de la sierra, a las faldas de un volcán, era muy común que los pumas que vivían en las montañas se acercaran a las personas y se dejaran acariciar por los lugareños.
En cada noche de luna llena salía de las entrañas del volcán un puma de lava. Al entrar en el pueblo se convertía en uno de carne y hueso, manteniendo su corazón de roca fundida. Al ser acariciado, transformaba a quien lo hubiese tocado en una estatua de ceniza. Una de aquellas noches se encontró con una niña de 9 años llamada Lorena, quien estaba paseando por la plaza del pueblo. Él se le acercó mansamente, y al ser acariciado por ella, sucedió algo muy extraño. Mientras a la pequeña no le pasó nada, dentro del puma ocurrió una transformación que lo llenó de miedo y angustia. Su corazón de lava se estaba convirtiendo en uno de carne. Lorena regresó a casa, donde vivía con su abuelo. El puma la siguió. Ella le pidió al anciano poder adoptarlo como mascota. Él la vio tan contenta que no pudo negarse. En cuanto la niña llegaba de la escuela, jugaba con él en el pequeño andén que se encontraba detrás de la casa, hasta que terminaban exhaustos. Luego almorzaban deliciosos platillos andinos preparados por el abuelo, hechos a base de papa, menestras y carne seca. El puma se quedaba a su lado en tanto ella realizaba las tareas que le dejaban en el colegio. El felino dormía a los pies de la cama de quien había logrado su transformación. Era la escena de una mascota totalmente domesticada. Pasaron los años y la pequeña y larga Sensa se convirtió en una linda señorita. Caminaba 2 kilómetros todas las mañanas para ir a la universidad más cercana a su pueblo. Estudiaba educación. Deseaba ser maestra. Ahí conoció a un muchacho que le pidió que fuesen enamorados. Ella lo aceptó. Lorena regresó muy feliz a su casa y le contó esta noticia a su abuelito. A partir de aquella fecha, poco a poco dejó de prestarle atención al puma. Cuando se graduó de la universidad, fue con su enamorado donde su abuelo. Le contaron que en un mes se iban a casar y que se marcharían a Lima. Allí los esperaba un trabajo como profesores en un colegio nacional. Esta noticia la escuchó el puma y se puso muy triste. Entonces decidió volver a su volcán y ser nuevamente un puma de lava. Luego de que los muchachos se fueron a la capital, el felino esperó la siguiente luna llena e ingresó a su antiguo hogar. Al entrar, su corazón volvió a transformarse en uno de lava ardiente. Regresó al pueblo y se encontró con el anciano que lo estaba buscando. Se le acercó ronroneando dócilmente, y cuando fue acariciado, convirtió al abuelo de Lorena en una estatua de ceniza. A la mañana siguiente le avisaron a la muchacha lo sucedido. Ella no podía dejar de llorar. Viajó de inmediato y se encontró con aquella escena desgarradora que la devastó totalmente. Desde aquel día su rostro risueño se volvió triste. Después de un par de días partió de aquel lugar sin siquiera preguntar por su mascota, ni mucho menos buscarla. Se había olvidado por completo del puma de lava. ¿Ya? Triste el final, muy bonito, el puma, ¿no? No son muy grandes Ujú. los pumas, ¿no? Son más o menos pequeños, ¿verdad? Claro, son de los gatos más, pero por ejemplo, te cuento algo. Cuando originalmente se llamaba el puma del Cayahuac, mi historia, en la historia, ya la que ya la leí, puedo comentarlo. Y en mi historia, el puma moría al final. Es decir, el puma a la hora de ingresar al volcán moría porque ya era de carne. Y una erupción del volcán expulsa su cuerpo y la historia termina con Lorena enterrando al puma a las faldas del volcán. Así termina. Y justamente cuando yo estaba llevando todos estos talleres de género, llevo uno de emociones y técnicas narrativas con Cromwell Jara, un gran escritor peruano. Y todo el mundo, pues, obviamente aprovechando el maestro, pues, maestro, lea mi cuento, ¿qué le parece? Todos ahí, entonces yo le doy mi puma de lava y me pone, además aún tengo el escrito con su letra que me dice, final lineal, el puma debe regresar a sus orígenes. Y como escritora me costó muchísimo, porque es un cuento que yo escribí a los 14 años. Entonces ya habían pasado pues 30 más o menos, y decían, no, pero si mi cuento es así. Pero ya una vez que ya empiezo a crear las tres malditas campanadas, pues me doy cuenta porque sí, pues a veces hay que transformar un poco el cuento, ¿no? Para que, digamos, tenga una mayor calada, en este caso pues, con las otras historias. Pero quienes leyeron el Puma original, pues decían que era muy triste. Sí. Bueno, al final a mí también me pareció un poco triste. Vamos a ver Claro, acá. porque moría el abuelito, ¿no? Que supuestamente lo había adoptado. Ajá. Vamos a... Acá hay unas fotitos que tengo. A ver, vamos a ver un poquito acá. Esto es parte de un taller. No, te cuento un poco. Así como pusiste el flyer del ABC que era organizado por el Club Ribeiro, yo pertenezco al Club Ribeiro desde el año 2019, exactamente el 31 de agosto, el día en que nace nuestro queridísimo Julio Ramón Ribeiro, el día que él cumplía 90 años. Y bueno,
Nosotros hacemos lo que llamamos cuentos de miércoles. Todos los miércoles nos reunimos, ya llevamos casi 160 semanas consecutivas reuniéndonos para leer a Ribeiro. Y a veces hacemos conferencias, hacemos también talleres que hablan sobre Ribeiro. Y acá, justamente en el mes de febrero, hicimos un conversatorio con grandes amigos riberianos sobre los dichos de Luder. Los dichos de Luder es un libro escrito por Julio Ramón Ribeiro donde él utiliza un alter ego, que en este caso es Luder. Ribeiro era un escritor muy tímido, que no decía muchas cosas, entonces él, para poderlas decir abiertamente, crea este personaje llamado Luder, ¿no? Y esta se realizó en el mes de febrero, y me acompañan Sebastián Fernández Valladolid aquí, que es el Community Manager del Club Ribeiro, tiene que ver con toda la parte tecnológica, lo que son las redes, y las maestras, Leslie Costello, ¿no? Y Silvia Gómez. Fue un día muy, muy bonito en el poder hablar, pues, de cuáles son nuestros dichos de Luder favoritos, ¿no? Porque son 200 dichos y cada uno, pues, fue armando cuál era el que más les iba gustando, ¿no? Y qué nos decía cada uno. Vamos a ver por acá. Cualiguarma dice, buenos días. ¿Sí? Acá estoy. A ver, vamos a buscar. Tiene bastantes reuniones. Ajá. Lo te ubico ahí, por acá, Portaza, el pajarito. Acá está Verne, ¿no? Y, Ajá. a ver, por acá tenemos que encontrar una foto interesante. Bueno, para mí todas son interesantes porque hablan de mí, de lo que hago, de lo que soy, de lo que quiero A ver, transmitir. ¿así? ¿Y esto qué significa? A ver, lo que pasa, como ya te mencioné ya hace un rato, también soy ecologista, ¿no? Entonces, poco a poco fui adentrándome en este mundo y me gusta mucho estudiar lo que son las culturas indoamericanas, no solamente las de Norteamérica, sino todas, ¿no? Desde Caral, por ejemplo, y ahí es tanto, tanto que aprender. Por ejemplo, cuando yo estoy en el colegio, en Perú, Chavín era la cultura más antigua. En cambio, después de años que se ha ido en investigación, pues Chavín pertenece al periodo medio. Y hoy día pues sabemos que la cultura más antigua a nivel latinoamericano es en Caral, que también está en Perú, tiene 5.000 años, casi como la China. Es algo impresionante. Y está tan cerquísima de Lima. Entonces, me gusta mucho ver, estudiar sus frases, sus oraciones, sus bendiciones, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Que el sol te traiga nueva energía cada día, que la luna dulcemente te restaure por la noche, que la lluvia se lleve tus preocupaciones, que la brisa sople nueva fuerza dentro de tu ser, que puedas caminar suavemente por el mundo y conocer su belleza todos los días de tu vida. Es una bendición, pues, que se da, ¿por qué? Porque el ser humano en ese tiempo estaba muy ligado a lo que eran la naturaleza. Y eso es algo que yo quisiera que se pudiese lograr, ¿no? Que entendiéramos que somos parte de un todo. Por ejemplo, estamos en unos días, ya estamos abril, el 22 es el Día de la Tierra, ¿no? Y, por ejemplo, no es casualidad, sino causalidad, que el ser humano, por ejemplo, tengamos 70% agua, igual que el planeta Tierra. Se ha investigado, y aunque mucha gente tal vez no pueda creer en un Dios que nos creó de barro, pues de barro estamos formados. O sea, todos los minerales de la tierra son con los que estamos formados. Por eso cuando morimos pues nos hacemos tierra, literal, regresamos a lo que fuimos. Entonces, eso es lo que yo, diríamos, intento dentro de mis talleres, pues poder ir logrando, porque para mí no solamente tiene que ver el tema de lo que es la literatura, el conocimiento. Eso debe ir sumado al ir mejorando cada día como seres humanos. Y es que uno busca como fue enseñado, ¿no? Y eso es lo que a mí me enseñaron mis maestros. Todo va en conjunto, no solamente es cuestión de instruir, sino también de ser cada día mejores. Muy bien, muy bien. Acá tenemos, ya, vamos a ver a ver si encontramos algún videíto. ¿Tienes videos? No sé mucho de videitos. Ah, acá estás en la noche.
Oh, amo esa foto. Ok, bueno, te cuento, el año pasado, hace dos, falleció mi maestra Tania Ramos. Ella fue mi profesora de lengua, de lenguaje en primaria. Entonces, esto fue el año pasado, cuando se cumplió un año del fallecimiento de Tania. Fue en la capilla de mi colegio. Y ella, quien está a mi costado, es Berta. Berta La Portilla, directora de mi colegio en la mayor cantidad de años de mi vida. Primero fue Balbina, hasta que yo estaba en segundo grado, de ahí fue Berta hasta cuarto secundario y terminé con Lala. Entonces, la veo a Berta, yo había llevado mi libro en las campanadas, porque decían mis maestros que vea, quiero obsequiarles mi libro, porque ellos son parte de este libro. Entonces, la veo a Berta, me le acerco, le autografío mi libro y digo, Berta, para mí sería todo un honor que tú tengas mi libro. Se le aguaron sus ojitos, me abrazó y puso mi libro en su corazón. Y dijo, tú no sabes la alegría que es para mí tener tu libro. Es que pues, somos una gran familia en mi colegio. Somos, como decían, la gran familia, sí, y seguimos siendo. Cada vez que yo puedo, sigo yendo a mi colegio, ¿no? Y ver a mis maestros que aún todavía están por ahí. Algunos de mis compañeros de salón son maestros en el colegio, o sea, es algo muy bonito. Y me habrás escuchado decir Berta, Balbina, Lala. Y es que en el CIFO, a los maestros y los directores les hablamos de tú y por nombre. Y pero sabiendo no cruzar esa línea, ¿no? De respeto, sabiendo, como a nosotros se nos enseñó que los maestros eran segundos padres. Tengo muchos segundos padres en todos mis maestros de colegio. Por ejemplo, Miguel de historia vive cerca de mi casa. Entonces, cuando yo lo veo, lo abrazo, conversamos un rato. Es algo muy, muy bonito esa relación que se creó con mis maestros en el colegio. Amo esa fotografía. Dime, Y ese es mi colegio. tus libros, ¿con qué editorial estás trabajando? ¿Cómo lo estás distribuyendo? ¿A través de tiendas virtuales, editoriales? ¿Cómo lo consiguen? Eh, No, en sí, el único libro que ahorita me está quedando, gracias a Dios, porque los demás se vendieron con todo un éxito, es el de las tres malditas campanadas. Este es el único libro que me queda disponible. Los otros, lo que te he mostrado, son solamente mis ejemplares, y no hay más. Entonces, conmigo, a través de mis redes, pues pueden, Elizabeth Monopoliaca, pueden ubicarme y encantadísima, pues, de poderles enviar mi libro. Es el único que me queda porque quería trabajarse con plan lector, pero justamente este salió unos meses antes de la pandemia. Inclusive ya habían algunos acercamientos con colegios, ya estaban organizándose viajes al interior del país para entregarlos yo misma, era algo muy bonito. Quizás que nos cayó la pandemia y por supuesto en ese momento pues todo lo que era plan lector, la mayoría se cayeron porque los alumnos pues no iban a colegios ni demás. Entonces casi todos los ejemplares los tengo, pero con todo gusto es un libro muy bien trabajado, es todo un año de trabajo de ejercicios, ¿no? De estos cuentos que son, pues, un reflejo de lo que yo fui trabajando en los talleres, ¿no? Y que a los maestros les gustaba mucho este libro. ¿Piensas escribir novelas? Lo intenté una vez, para mí había salido bien, pero fue un cuento largo al que quise estirarlo como chicle. Entonces, en ese punto soy, como diría Julio Ramón Ribeiro, soy escritora no, él decía, soy un corredor de distancias cortas, porque escribió tres novelas, pero escribió 97 cuentos, por lo menos lo que conocemos. Entonces, soy igual, soy corredora de distancias cortas. Algunos cuentos más larguitos que otros, pero no me animo a escribir una novela, no, no me siento todavía como para poder armar una. He logrado hacer cuentos largos, casi tirando a una novelita corta, 30 y tantas páginas, pero de ahí novela, no. O sea, por ejemplo, el cuento de la promesa, muchos dicen que parece una novelita corta por la cantidad de páginas, pero porque tiene capítulos. Pero es lo más largo, diríamos, que he escrito, 33, no sé si son 32, 35 páginas, es lo más que he llegado. ¿Están en Amazon tus trabajos? No, No están en Amazon. Ya, a no. ver, vamos a buscar acá un poquito más de fotitos. Por ahí, esa foto de estatua de Ribeiro estuvo buenazo. Eh, Acá está el mapa. ¿Tu taller sigue abierto? ¿Sigues trabajando en tu taller? Sí, no, sí, mis talleres, sigo con mis talleres, tanto
grupales como individuales. En los individuales también lo hago de acuerdo a los horarios que pueden las personas y es tal cual el mismo horario, mejor dicho, la metodología es la misma, es el mismo material, todo es exactamente lo mismo. La única diferencia es que, bueno, ya no está la retroalimentación con los demás escritores, pero por ejemplo, lo que a mí me gusta mucho es escribir junto con todos. Entonces yo también soy parte de ello, ¿no? Ver, acá te Ah, tenemos esas son, en varias fotos. sí. A ver sobre esta. Oh, ok. Exactamente 6 de junio del año 2018, la presentación de mi libro. O sea, en la Casa de Literatura fue, como te digo, la de la selección. Aquí es la de mi poemario, como te digo, el 6 de junio del 2018. Esa es la biblioteca de mi colegio. Logré hacer que fuera en la biblioteca de mi colegio. Acá tengo grandes compañeros, escritores que me acompañaron. Pepe Beltrán Peña, el fundador y director de la Sociedad Literaria Amantes del País, gran amigo. Él es el que fue el presentador en aquella ocasión. Me acompaña y también está Lili Bailón, que es la presidenta de la Cámara Internacional de Escritores, Artistas y CESAR, de la que soy embajadora desde el año 2020, embajadora cultural, ¿no? Pero Paro Carcelén, que en paz descanse, y de Casaquita está otro querido amigo escritor, Jorge Luis. Entonces, ahí estamos en lo que era la biblioteca de mi colegio. Fue para mí muy lindo y ¿En también qué ahí distrito estuvo queda? Tania, lo que pasa es que no está en la foto. ¿Ah? ¿En qué distrito queda tu colegio? San Isidro, Ah, San Isidro. sí. Mira, está bonito. Vamos a ver. Mira, nos está quedando 2 minutos y medio, así que antes de que se corte, voy a ya, agradecerte por haber estado acá en la reunión. Y no sé, tal vez quisiera dar algunos datos, información adicional sobre tu trabajo. ¿Puedes hacerlo? Nos quedan 2 minutos. Claro que sí, Roger. Antes que nada, agradecerte a ti por la gran invitación que me has hecho, poder dar a conocer parte de mi obra. Muchísimas gracias. Y como menciono, pues me pueden seguir en mis redes como Elizabeth Monopoliaker. Así estoy tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, todo donde siempre pongo pues la información que tú has estado compartiendo. No solamente lo que es literatura, ¿no? Sino también la parte humana, la parte ecológica. Me olvidé comentar también que soy fotógrafa, así que también tomo fotografías. También quien desee tomarse fotografías, por ejemplo, al aire libre me gusta mucho. Hace que la gente se conecte con la naturaleza, si te gusta la playa, si te gusta el campo. En fin, ahí se coordina, pues, y se hace toda una sesión de fotografías, ¿no? Y este libro, pues también lo pueden ubicar a través de mis redes sociales, ¿no? Como Elizabeth Monopolieker y encantadísimo pues de conocerlos y poderles llevar este poquito de literatura, al mostrar que sí se puede en nuestro proceso creativo. Dime, en tu poemario, ¿qué temas tratas? Por lo que me he leído es bastante fantasía, pero hay otros temas ahí que estén en tu poesía. La mayoría son de corte de amor. Por ejemplo, en el 1994 más hablo de lo que es amor platónico. Y en 2016 yo ya pasaba por el proceso de mi divorcio. Entonces ahí retomo, irónicamente, retomo el tema y habla más bien ya de un amor hacia uno mismo, ¿no? O sea, habla primero de amor platónico porque en ese tiempo yo todavía no conocía pareja, no tuve pareja hasta los 25 años. Y de ahí, pues, a los 46 es que empiezo ya, pues, un amor hacia mí misma, ahí es donde me divorcio, y de eso habla la segunda parte de mi poemario. Algunos de corte ecológico también hay, no muchos, pero ya hay algunos de corte ecológico en aquel tiempo. Gracias por haber estado acá. En cualquier momento se va a cortar, así que nos vemos. Voy pasando acá tus libros, ¿sí? Y en cualquier momento se corta. Gracias Gracias, Roger, gracias a por ti y todo. un gran saludo a todos.